Soy Edu Ortiz. Algunos me conoceréis por ser el conductor del canal de Instagram Gloria de Roma y quiero agradecer a Jesús del canal Boscanumis por invitarme a participar en esta interesantísima sección sobre las monedas favoritas de los colaboradores. A mí personalmente me gustan todas las monedas antiguas y me resultaría muy difícil decidirme por alguna. Así que me he decantado por una que ha caído en mis manos recientemente gracias a Xavi, un viejo amigo de mi trabajo que me dejó hace poco en custodia un denario de plata con la efigie del gran emperador Septimio Severo. Voy a empezar hablando del contexto histórico que llevó a la posibilidad de poderse acuñar esta moneda, hablaré sobre algunos aspectos económicos y finalmente describiré este denario. Comencemos por un poco de historia. Septimio Severo nació en Leptis Magna y tenía el púnico como lengua paterna y acento africano al usar el latín, además de tener origen hebreo, así que a ojos de los altivos aristócratas romanos sería visto como un provinciano. Pero en aquel tiempo el imperio había cambiado bastante y en el ejército no existía discriminación por el origen. Fue un militar de carrera que supo aprovechar con contundencia las oportunidades que se le fueron abriendo. El sabio Indro Montanelli nos da un esbozo magnífico de la clase de emperador que pudo ser. Decía: era un hombre cincuentón, robusto, excelente estratega, conversador ingenioso, pero comandante de una pieza. Procedía de una familia acomodada. Había estudiado filosofía en Atenas y derecho en Roma, pero hablaba latín con un marcado acento fenicio. Era recto y honrado, con un claro sentido de la realidad. Bien, 4 años de guerras civiles supusieron un gran coste económico y humano. Recordemos que tras el efímero gobierno de Pertinax y ser proclamado emperador, tuvo que hacer frente en Oriente a Níger en la batalla de Isos, año 194, y Albino en Lugdunum, 197. Una batalla esta terriblemente encarnizada, donde murieron muchos buenos soldados. El ejército pasó de las 25 legiones de tiempos augusteos a 33. Su ejército se recompuso y pasó a tener 150.000 legionarios y otros 150.000 auxiliares para defender las fronteras de múltiples amenazas. Introdujo el servicio militar obligatorio a excepción de los itálicos, a los cuales les estuvo vedado. Supo emprender campañas de ampliación de fronteras en Oriente, donde llegó a saquear Ctesifonte, una de las capitales partas, y en Britania, donde halló la muerte en el año 211, reconquistando palmo a palmo territorios más allá del muro de Adriano. Ahora unas pinceladas sobre la coyuntura económica de aquellos tiempos. El ejército del siglo III recibía al menos el 60% del presupuesto anual del imperio en pagas y compensaciones, convirtiéndose también en el principal consumidor de la economía romana. El contexto económico de este siglo constituye un sinfín de soluciones para paliar las graves crisis económicas. Generalización de las anonas, tanto cívicas como militares. Recaudación mediante requisas y tasas para abastecer a los ejércitos. Control de precios y salarios. También varias reformas monetarias para contener los efectos de la inflación que en gran medida venían derivados de las sucesivas devaluaciones. Sobre los subsidios en especie, tras la victoria en la guerra civil, Severo decidió gratificar a sus súbditos añadiendo aceite de oliva en la anona, algo que no se veía desde los tiempos de César. Pasó a distribuir hogazas de pan en lugar del grano, para evitar las revueltas en Roma, que había provocado la corrupción en los almacenes. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso moler semejante cantidad de harina, tuvo que instalar en el janículo un gran complejo de molinos que funcionaban gracias al agua del acueducto trajano. Hablemos del sistema monetario. Como bien saben los expertos de numismática que circulan por estos lares, Roma había tomado como referencia desde finales del período republicano el aureus, que significa áureo, oro, y prevaleció hasta el Bajo Imperio en los tiempos de Constantino, cuando se sustituyó por el sólido. El áureo se utilizó poco en la práctica y la circulación efectiva de moneda basada en plata tuvo la primera emisión en torno al año 200 a.C., tomando como moneda oficial del imperio el denario argentum, es decir, una pieza como la que analizaremos aquí. Tengamos en cuenta que en tiempos de Nerón, fruto de la devaluación de la moneda, a raíz de una inflación descontrolada, los denarios de plata se convirtieron en una aleación con tan solo la mitad de dicho material, aparte de rebajar el peso del áureo a 7,27 gramos. Caracalla, hijo y sucesor de Severo, quiso arreglar este problema introduciendo una nueva moneda, el antoniniano,
que progresivamente perdió valor hasta convertirse en una moneda de cobre con baño de plata, que tan solo representaba el 3% de su valor medio siglo después. Y también rebajó el peso del áureo a 6,54 gramos. Y finalmente os hablaré de la moneda en concreto que me ha traído aquí. Se trata de un denario de plata de 3,1 gramos aproximadamente, acuñada en la parte final de su gobierno. Según la fuente de internet numista.com, esto es lo que nos dice. En el anverso vemos la efigie del emperador y pone Severus Pius Auc, es decir, Severo el emperador Pío Piadoso. En el reverso vemos a la diosa Fortuna y pone PMTRP, 17 números romanos, COS, 13 números romanos, PP, que quiere decir Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Septimus Decimus Consultertium Pater Patriae. Es decir, pontífice máximo, poseedor del poder tribunicio por 17ª vez, cónsul por tercera y padre de la patria. Pues esto es todo, espero que os haya gustado, nos vemos en las redes. Hasta la próxima, navegantes de la historia.